¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Tafoya y el día de hoy me di a la tarea de hacer un video, vamos a decirlo así, muy resumido para hablar en concreto sobre el pensamiento de Antonio Gramsci y en específico vamos a hablar de lo que significa materialismo para Gramsci y ya posteriormente hablaremos de historicismo y de los intelectuales y la toma del poder político. Entonces miren, Antonio Gramsci nace en Cerdeña, Italia, el 22 de enero de 1821. Fue un filósofo, teórico marxista y periodista, fundador del Partido Comunista Italiano. En 1926 es encarcelado por el régimen fascista de Mussolini. Se debe mencionar que Gramsci proviene de una familia de clase social muy baja, físicamente débil, pero de pensamiento potente, revolucionario y progresista. Una vez él recluido en la cárcel, sus carceleros le enviaban cuadernillos escolares en donde él plasmó sus ideas, aunque dispersas, pero intelectualmente, vamos a decirlo, bastante brillantes. En realidad nunca escribió un libro o una obra en específico, hablaba de temas diversos, no era un autor sistemático, escribía notas, cartas, apuntes sobre diferentes situaciones, incluso también escribió cuadernillos pedagógicos. Pero en este caso pues nos vamos a centrar en su obra o en sus mejores pensamientos sobre la guía de los intelectuales hacia la toma del poder político y el materialismo para Gramsci. Entonces, por eso Gramsci es conocido como el teórico de la revolución cultural en Occidente. El primer aspecto para hacer referencia del papel del marxismo en la modernidad, pues Gramsci piensa que el marxismo es la culminación de un largo y secular proceso, de un largo camino histórico y filosófico, y así leemos en uno de sus escritos: la filosofía de la praxis, que es el nombre con el que menciona el marxismo, presupone todo el pasado cultural desde el Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo, el liberalismo laico y el historicismo, que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida. Para Gramsci, desde la Reforma hasta la Revolución Francesa, un poco tiempo después, vamos a decirlo, existe un largo proceso que regala como fruto, como resultado, el marxismo, como si estos movimientos hubieran sido resumidos para dar así el marxismo o la filosofía de la praxis. Entonces se podría decir que existen tres grandes padres del marxismo y estos serían la filosofía idealista alemana, la economía liberal inglesa, la lingüística y la política francesa, y estos tres movimientos para el marxismo son la síntesis de la filosofía de la praxis. La filosofía alemana pone las ideas con Kant, con Hegel, con Nietzsche, etc. Francia pone la teoría política, Inglaterra la parte económica, y para Gramsci esto lo resume en la inmanencia, que es el denominador común en estas tres corrientes de pensamiento. Y esta palabra de inmanencia tiene mucho que ver con su pensamiento, y a lo largo de todos sus escritos lo desarrolla, y ya nosotros analizándolo un poco más pues empieza a tomar sentido y podemos empezar a ver ciertas connotaciones en el tiempo actual, que la gente es líquida, que en alguna forma solamente le interesa el consumo, el vivir en esta tierra, no tienen más sentido de trascendencia y tienen bastante miedo a la muerte. O sea, estamos ante una generación que precisamente es ultra materialista y le interesa totalmente poco ver un poco más allá, como quien dice, ¿no? Ahora bien, la primera parte de estudio sería el materialismo y la inmanencia. Para Gramsci, entonces, por materialismo, sabemos que es muy evidente que el marxismo clásico, tiene como una especie de exaltación de la materia. Esto es claro en el pensamiento de Marx. Pero Gramsci hará un correctivo de la visión clásica del materialismo, y en realidad él repugna una exaltación infantil, burda en su fase inicial, porque se daba cuenta que para los marxistas la materia era así como una especie de ídolo, una especie de deidad que estaba fuera del ser, algo fijo, algo anterior al hombre, algo superior al hombre, algo que no se podía modificar, que no se puede cambiar en lo absoluto. Y por eso Gramsci, cuando habla de materialismo, le va a dar un sentido más amplio. Él entiende por materialismo no la exaltación de la materia como tal, sino para él
El materialismo es todo lo que se opone a la espiritualidad religiosa, el repudio a la cosmovisión religiosa de la existencia. Entonces, materialismo para Gramsci es aquel que quiere encontrar en esta tierra y no en otro lugar el sentido de su vida, de aquel que rechaza enérgicamente el más allá. Por eso Gramsci rechaza la visión materialista clásica y astutamente va a decir: nosotros los comunistas no vamos a luchar contra la Iglesia Católica enarbolando la bandera del materialismo, porque la Iglesia Católica es más materialista de lo que se cree. Raro, ¿no? Pues en la cosmovisión cristiana, la materia conserva una función nada despreciable, como se puede advertir en el dogma mismo de la encarnación del Verbo. El Verbo se hace carne y la carne es materia. La Iglesia trabaja a través de sacramentos y los sacramentos son materia. Lo que tenemos que hacer es hablar de materialismo, pero en un sentido entendido como anti-espiritualismo. Entonces, bien, materia para Gramsci es sinónimo de realidad. Aquí está muy resumido, pero entonces pues queda claro, ¿no?, que no es lo mismo la exaltación de la materia del marxismo clásico, que son una mesa, los medios de producción, los carros, etcétera, y materialismo en el sentido gramsciano, si lo queremos ver de esa forma, es todo lo que se opone a la cosmovisión religiosa. Toda persona que si cree que existe el paraíso tendrá que ser aquí en la tierra. Entonces, como había comentado, iba a ser bastante breve. En el siguiente video vamos a hablar sobre el historicismo de Gramsci y después vamos a hablar sobre la toma de los intelectuales, hacia la toma del poder político, y vamos a hacer videos demasiado cortos y vamos a tratar de abordar distintos autores para más o menos irnos adentrando en su pensamiento, y ya posteriormente pues podríamos hacer un video más profundo, invitar a alguien que tenga a lo mejor una descripción distinta y pues enriquecernos así todos. Así que pásenla muy bien y muchas gracias.